Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, por seguir informándose con Hechos AM. Wilfredo Berrío, secretario general del Frente Sindical Salvadoreño, y Joselito Acosta, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica del Salvador, se encuentra con nosotros en los estudios. ¿Con qué vamos a hablar sobre, yo titulé esto, la evolución o la involución del sindicalismo en el país, ¿no? Es importante hablar en esta fecha tan reconocida a nivel mundial, el Día Internacional del Trabajo, sobre esta temática. Es importante abrir el espacio y conmemorar a la clase trabajadora con un espacio, con una hora para hablar de la temática. Habrá otros momentos para hablar de política electoral y todos esos temas que generalmente copan los medios de comunicación. Joselito, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, bienvenido. Gracias a Canal 12 por esta oportunidad donde estamos celebrando el 128 aniversario de la gesta heroica de los mártires de Chicago, pero no solo los mártires de Chicago, hombres y mujeres de El Salvador y de todo el mundo que han procurado el trabajo decente y digno, y de lo cual hay sangre, sudor y lágrima a lo largo de la historia. Wilfredo, también bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por permitirnos y darnos un espacio para celebrar nuestra fiesta del Día de la Clase Trabajadora. A ver, creo que va a haber varias marchas ahora, ¿no? Pero una de ellas sale del Divino Salvador del Mundo, ahí donde se encuentra Francisco Godoy para informarnos sobre cómo está la situación, cómo comienza ya a llegar los trabajadores y trabajadoras a ese lugar. Francisco, adelante, buenos días nuevamente, te escuchamos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Buenos días, Romeo. En efecto, estamos en El Salvador del Mundo. Acá va a culminar una marcha que entiendo saldrá de la zona de Metrocentro sobre el Boulevard de los Héroes. Va a tener un recorrido hasta la Gabriela Mistral para incorporarse a la 25 Avenida Norte. De la 25 Avenida Norte llegará a la zona del Parque Cuscatlán, donde esta marcha tomará la Alameda Roosevelt para llegar hasta este lugar donde nos encontramos, donde se va a realizar un acto ecuménico, entiendo, de parte de los trabajadores, sindicatos, y también estará acompañada esta marcha o esta actividad en El Salvador del Mundo por los presidentes y el presidente y vicepresidente electo del FMLN. Esto se realizará, entiendo, se nos ha dicho, a eso de las 11 de la mañana, antes el recorrido que apuntaba. Esta es la situación que se vive aquí en este momento. También está previsto acá, Romeo, una marcha de aficionados del Alianza que saldrán de esta zona del Salvador del Mundo. Se nos ha informado que es para pedir la destitución del dirigente Lisandro Paul de la Alianza. Esto todavía no se ha dado, pero sí podemos mostrarte que hay un grupo de aficionados que ya se encuentran en este sector y que están llegando poco a poco. Pero en torno a la marcha, ese recorrido que saldrá entonces del Boulevard de los Héroes, incorporándose a la 25 Avenida Norte, luego la Alameda Roosevelt por el Parque Cucatlán y llegar a esta zona del Salvador del Mundo donde nos encontramos. Por el momento no hay mayor tráfico en este sector, pero los accidentes siguen a la orden del día. Vamos a ver las siguientes imágenes de un accidente que se registró precisamente en la avenida Maferrer Norte, que conecta de Redondel Luceiro hasta la zona de San Antonio Abad. Este vehículo volcó, como lo tenemos en la siguiente imagen, colisionó, chocó contra un poste del tendido eléctrico y esto ocasionó el vuelco, como lo podemos ver. Afortunadamente, dos personas que se conducían en el automóvil resultaron ilesos. Según la policía, lo que pasó en este caso es que hubo desperfectos mecánicos. Uno de los ejes delanteros pues se abrió y esto ocasionó que el conductor perdiera el control y colisionara y chocara contra el poste del tendido eléctrico que se ubica en esta zona. Se conducía el vehículo de sur a norte, buscando la zona de la calle San Antonio Abad y Boulevard Constitución. Es el informe que tenemos a esta hora de la mañana. Romeo, vuelvo contigo. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Buenos días, muchas gracias Francisco nuevamente. Bien está, dije, Wilfredo Berrío, secretario general del Frente Sindical Salvadoreño, y Joselito Acosta, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador. Vamos a hablar sobre este tema. Wilfredo, comienzo contigo escuchando tu opinión respecto a cómo ha evolucionado e involucionado el sindicalismo en nuestro país, cómo se continúa tutelando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cómo hemos avanzado o no hemos avanzado en esa temática en El Salvador. Quiero decir lo siguiente, hay como diferentes interpretaciones sobre cómo ha venido
desarrollándose el sector sindical en El Salvador, ¿no? Algunos creen que fue atomizado después de la firma de los acuerdos de paz, que hubo un propósito claro de algunos sectores del país de desaparecer el sindicalismo, y algunos sindicalistas que cayeron en esa cuestión de, de ser absorbidos, digamos, por algunas situaciones, ¿no? Ser absorbidos por determinadas situaciones. Conozco yo, y no voy a mencionar el caso en este momento, pero conozco de dirigentes sindicales que al final dejaron de hacer su papel como dirigentes sindicales simple y sencillamente porque fueron comprados, no, perdóname el término, por un viaje a República Dominicana o por distintas situaciones. Así que, bienvenido, gracias, escucho tu opinión. Bueno, muchas gracias. Es muy complejo esta situación de la clase trabajadora, porque ha habido una costumbre adrede por parte de la derecha, por parte de la oligarquía, en la que se ha venido explotando a la clase trabajadora y se ha venido reprimiendo. Tenemos, por decir algo, siglos o décadas de las luchas de trabajadores o mártires que abonaron el camino por esas luchas por la justicia social. Y vámonos allá en 1886, con los mártires de Chicago, en los países como Australia, Centroamérica y en especial aquí en El Salvador tenemos nuestros propios mártires, desde Aquino, Anastasio Aquino, José Feliciano Ama, el mismo Farabundo Martí y otros, Prudencia Ayala, que representa a las mujeres que estuvieron peleando. Obviamente esas luchas se integraron buscando las 8 horas laborales como jornada diaria y el reconocimiento de las horas extras y evitar la semi-esclavitud que existía en aquellos tiempos. Más sin embargo, se dieron algunas gestas, ya decía, 1886, 1932, cuando los campesinos, los indígenas se alzan también, peleando por las tierras, peleando por esas 8 horas laborales. Y llegamos también a 1980, ¿va? Donde también hay gestas de lucha por parte de los gremios, de los trabajadores, y hay un auge también, ¿va? Ahí se representan muchos gremios como la FUS, situaciones como FEACIES, y otros más, ¿verdad? Que ahí estuvieron, en Acero, por ejemplo, en Zacatecoluca, La Constancia, y hubo represión. Aparte de eso, hubo una guerra civil en la cual muchos gremios, muchos sindicalistas no tuvieron opción, porque ser sindicalista en aquel tiempo significaba muerte. Ser de izquierda, prácticamente, ¿no? De alguna manera. Sí, exacto. Entonces, muchos se vieron en la necesidad de incorporarse, se fueron a las montañas, otros allí se quedaron luchando también. Para luego llegar a los acuerdos de paz, 1992, el 16 de enero, en el cual fue auspiciado por las Naciones Unidas, ¿va? Y ahí surgió un elemento bien importante para los trabajadores, la creación del Foro de Concertación Económico y Social, en el cual es muy vinculante porque se podía resolver los problemas, se podía negociar y resolver los problemas con 3 sectores muy importantes del país: trabajadores, el gobierno y obviamente la empresa privada y otros sectores. Más sin embargo, la derecha, ¿va? Y la oligarquía mataron inmediatamente en meses, desarticularon el Foro de Concertación Económico y Social entre el gobierno y la empresa privada y crearon obviamente el Consejo Superior de Trabajo, que no es vinculante, simplemente es de irse a tomar el cafecito, a dialogar, pero en lo absoluto se ha logrado resolver los problemas. Pero quiero retornar, después de estos acuerdos de paz de 1992, todo el mundo pensó, creímos, los diferentes sectores de la vida nacional, que realmente todo iba a cambiar y que la flexibilidad laboral o el que se violentaran los derechos humanos y laborales en los trabajadores se iba a terminar. Eso no aconteció. Lejos de eso,
En primer término nos metieron las privatizaciones. Recordemos, ¿verdad? De la década de los 80, terminales y los inicios de los 90, cerraron el IRA, que era una institución de abastecimiento para el acceso de los más pobres, de los servicios como la canasta básica, sí, claro, de granos básicos, etcétera. De la misma manera, el IVU, ¿verdad? Que significaba que el pobre o el trabajador humilde podía accesar a una vivienda con un precio accesible. Las distribuidoras eléctricas, ¿verdad? Se privatizaron. De la misma manera Antel, que era una institución muy millonaria, que se llevaba era el segundo rubro en el cual le daba muchas divisas, por decir algo, al país, al Estado, después de las remesas de... Ahora, ¿los sectores sindicales fueron incapaces de detener estas privatizaciones que tú estás hablando? No, hubo una lucha. Por ejemplo, en el caso de Antel, desde el 93 logramos llegar hasta el 98, que fuimos despedidos, ya no hubo correlación en cuanto a los votos al interior de la Asamblea, y salió el decreto de ley, ¿verdad? Y privatizaron. Obviamente, tal y como lo habíamos denunciado, al final el monopolio natural del Estado, según el artículo 110 que estaba en la Constitución de la República, pasa a manos de la empresa privada o de las grandes transnacionales y el control total. Hoy por hoy, por ejemplo, lo tiene Carlos Slim Elú, el control, el monopolio de esto, el hombre más millonario del mundo, pues. Entonces, hubo también en el 91 un decreto ejecutivo, el 471, en el que decía retiro voluntario, entre comillas, ¿verdad? Era la obligación, era obligado que la gente se fuera, ¿verdad? Y los más afectados fueron los sindicalistas, los afiliados a sindicatos. Yo recuerdo el caso del Ministerio de Obras Públicas, que les despidieron alrededor de 4,000 trabajadores. En Antel de igual manera, como Antel sufrimos también ese problema de despido, y otros como el Ministerio de Hacienda y otros más, que fueron diezmándose, se fueron debilitando, y aparte de eso la costumbre de tratar de atomizar, ¿verdad?, al movimiento. ¿Pero la costumbre de quién? De la derecha. Si aquí hemos estado siempre bajo la explotación de la derecha, en este caso, los cristianos, etcétera. Joselito, a ver, mira, Wilfredo hace un recuento importante sobre cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido dando, fortaleciendo o debilitando el movimiento sindical. Claro, por supuesto, muchos de los que tenemos ya bastante tiempo de estar en esto recordamos los casos como el de Febe Elizabeth, ¿no? De FENASTRA, si usted recuerdas, que se dio una situación muy, muy delicada. Pero el análisis que hacen algunos es que los sindicatos antes de la firma de los acuerdos de paz eran más ideológicos que otra cosa, ¿no? Y cuando se firman los acuerdos de paz, se desnuda el verdadero sindicalismo, se fragmenta el sindicalismo, se vela más por intereses de grupos y no por los intereses gremiales, y entonces queda al descubierto realmente que el sindicalismo no era, o sea, no luchaba por los verdaderos intereses del sector de los trabajadores, sino más bien digo que era un sindicalismo más ideológico. De ahí que le cuesta enfrentar estos procesos de privatización que se dan precisamente después de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, es que para comenzar analicemos el contexto. La privatización es una imposición de las financieras internacionales. Países fuertes en sindicalismo, más fuertes que nosotros, como Europa y Sudamérica, también entró esa ola y entró como un tsunami. Claro. Un tsunami que arrasa con millones de empleos, ¿verdad? Privatiza las ganancias de estos países mediante esos procesos y salen las grandes corporaciones, que son las que han hundido por su burbuja financiera internacional y esa forma de compra y venta de escenarios imaginarios de mercado, ¿verdad? De tal manera entonces que lo que sucede acá con las privatizaciones
Es esa ola que nos llegó también a nosotros. Ahora, que el sindicalismo durante la guerra civil que vivió El Salvador en los años 80 y antes, y durante la Guerra Fría estuvo matizado del factor ideológico, es que es correcto. Si es que la ideología es lo que mueve el mundo. ¿Cuál es la ideología de las grandes corporaciones del mundo? Acumular riqueza mediante procesos de tejidos bancarios virtuales los paraísos financieros, las grandes corporaciones, las fusiones. Entonces, si usted tiene acá a un empresario como Slim, tiene una ideología de acumulación de riqueza. ¿Y cuál es la ideología nuestra, Berrío, compañeros, que hoy vamos a marchar en el mundo? La ideología del trabajador. Y como que ideología es malo, ¿verdad? No, es que entonces, yo déjeme no terminar en términos, permíteme, yo no lo dije de forma despectiva, no estoy diciendo que fue malo que fueran sindicatos ideológicos. Lo que pasa es que lo que no se percibía es una recomposición sindical. De hecho, estábamos hablando de sindicalistas, líderes muy reconocidos, a esa parte. que tú decías, líderes reconocidos que de repente desaparecieron como líderes sindicales, ¿no? Y que aparecían a la par de la patronal, ¿ya? Validando situaciones, validando políticas que no favorecían de ninguna manera al sector sindical del país. Me quiero meter a decir, te agradezco la pregunta, yo sé que lo haces en el genuino interés de un periodismo profesional. Yo no quise plantear una inconsistencia en su pregunta. No, a lo que quiero llegar es que históricamente el aspecto ideológico, ciertos sectores lo han manejado, como que entonces los sindicatos se sometieron a cierta ideología político y durante la guerra al FMLN y entonces éramos grupos de fachada. Pero tú tienes razón, en el camino ha salido gente que se desnudó, ¿verdad? Desnudó su verdadero perfil de ser dirigentes sindicales a ser nada más mercenarios sindicales vendiendo su conciencia. Y tú ves, y por eso en el documento que nuestra Federación de los Trabajadores de los Servicios Públicos, uno de los planteamientos en el 1 de mayo es: exigimos la revisión de los reglamentos de las instancias tripartitas. ¿Cómo es posible que ahí hay sindicalistas que tienen 10 es poco, 30 y más años de representar a la clase trabajadora, algunos en el Seguro Social, en INSAFOR y en otras instancias tripartitas, y no laboran para nadie? Y cuando ellos votan con el empresario, ¿verdad? Y en contra de la clase trabajadora. Y en verdad aquí hay sindicalistas, pero no hay que dimensionar por eso al sindicalismo, que han vendido su alma al diablo, nos han traicionado. Y en esa parte usted tiene razón y sobran ejemplos. Ok, vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos seguimos escuchando tu opinión respecto a este tema. Y bueno, es importante preguntarse también qué ha pasado en estos 5 años de gobierno, ¿no? Porque se supone que es los primeros 5 años de gobierno de un partido, 5 años de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Que de alguna manera pues favorece o tiende a favorecer los intereses de la clase trabajadora de nuestro país. Pausa comercial, regresamos. Wilfredo Berríos está con nosotros, secretario general del Frente Sindical Salvadoreño, y también está con nosotros esta mañana Joselito Acosta, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica del Salvador. Sí, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz marchan ahora junto con el sector de los trabajadores y los sindicalistas. Será la primera vez que un presidente electo, entiendo, marche a la par de los trabajadores. En la historia de este país, creo en la más reciente, no ha habido ningún presidente que acompañe, ¿no?, este tipo de situaciones, pero más adelante voy a escuchar su opinión sobre respecto a este tema. Wilfredo, si quieres, o Joselito, no sé quién puede explicarme cómo ven ustedes estas instancias tripartitas, ¿no? La verdad es que es importante reflexionar sobre quiénes están representados ahí, sobre quiénes están ocupando estos cargos claves importantes, pero lo más importante de esto es si representan el interés genuino de los trabajadores, ¿o no? Bueno, el tripartismo es todo
una teoría de diálogo social, es decir, es una corriente filosófica. Y cuando hablamos de tripartismo en El Salvador, para salvadoreños y salvadoreñas que nos están viendo y escuchando, nos estamos refiriendo a aquella conquista que en la historia que inició el compañero Berríos desde los años 1870 y mucho más atrás, entre otras cosas como el ganar, el conquistar las 8 horas laborales, el que se tenga un seguro social, el que se nos pague la hora extra, que tengamos un descanso, están las instancias tripartitas donde se considera que en un país los trabajadores, la fuerza laboral debe ser escuchada. Aquí, por ejemplo, tenemos en teoría la normativa específica del Seguro Social, plantea que en la Junta Directiva del Seguro Social debe haber representación de los trabajadores. ¿Pero hay o no hay? Entre comillas, sí. En INSAFORP, en el Fondo Social para la Vivienda. En teoría hay más de 30 lugares o instancias donde debe haber instancias tripartitas. Y aquí viene su pregunta específica de cara al análisis. Estos trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres que han estado en estas instancias, ¿han representado los intereses de la clase trabajadora? Raras excepciones sí, en su mayor parte no. Así, por ejemplo, analizaremos en el Seguro Social, donde se han dado licitaciones para compra de medicina, para hacer nuevos hospitales durante la época de los últimos 20 años antes de este gobierno, o los 50 años anteriores, se ha sabido que dirigentes o pseudo dirigentes sindicales que a la hora de votar por una licitación de a quién se le compraba la medicina o qué empresa constructora iba a realizar la construcción de un hospital, bajo la mesa se sabía que había ahí un pago extra para que se votara a favor por los intereses de alguien. O sea, había corrupción en el proceso de licitación. Y así lo podemos ver en otras instancias, como por ejemplo el Consejo del Salario Mínimo, cuando uno ve que en muchos momentos y donde se discutía la necesidad de aumentar el salario mínimo, se veía quienes aportaban ideas para un aumento digno y quienes de pronto votaban con los empresarios con aumentos pírricos. De tal manera que entonces las instancias tripartitas en El Salvador deben de sufrir toda una reingeniería, depurar los malos elementos. Nosotros rescatamos que sí, algunos dirigentes hacen su papel, en los últimos años se ha logrado eso, pero en muy pocas instancias, como INSAFORP, donde se logró poner a ciertos dirigentes, ya dirigentes éticos, dirigentes comprometidos con los intereses de la clase trabajadora, pero en general en El Salvador, y no vamos a mencionar nombres, aunque los deberíamos de mencionar, alegres estamos por lo que ha sucedido con el caso Paco Flores Pérez, así debería de haber también una historia de deducir responsabilidades a dirigentes sindicales que se han llenado los bolsillos a costa de... ¿Hay corrupción en el sindicalismo? Ha habido alguna corrupción, solo que, por favor, aquí lo que no hay que hacer es ver el punto negro en el fondo blanco. No son por esos pocos y malos dirigentes y dirigentas que se debe de mencionar ese sindicalismo. No podemos generalizar, ¿no? Eso obviamente... Es que hay que señalar en forma directa. Hay dirigentes, entre comillas, o pseudo dirigentes que se prestan a ciertos poderes fácticos y traicionan a los trabajadores y le dan mala imagen a lo que significa el sindicalismo. Obviamente hay compadrazgos a favor de licitaciones en carreteras, para compra de medicinas, para la construcción de hospitales, en el caso de lograr que haya un salario mínimo adecuado para el trabajador más humilde en las maquilas, no la hay porque se prestan a estos poderes. Pero la pregunta es importante. Pero lo último también, esta gente no solo está en instituciones tripartitas, sino que están ahí en el CES, en el Consejo Económico y Social. Son como gatos, que aunque no importa usted cómo los tira y caen parados. Eso quiero preguntar, a ver, ¿en qué estriba el poder de estas personas que son la minoría y que al final, como ustedes bien lo dicen, son dirigentes sindicales que han sido corrompidos? Pero ¿en qué estriba el poder de no podérseles remover de un lugar como ese, de mantenerse en un lugar como ese? Obviamente las normas y reglamentos fueron preparadas y hechas precisamente para eso,
con vacíos para favorecer a estos poderes fácticos. Ellos simplemente le sirven a estos poderes fácticos, son cómplices. Obviamente, si pueden en las maquilas, que trabajen 12 horas, ¿verdad? O sea, el favorecimiento única y exclusivamente de esta gente. Por eso hablamos, los trabajadores, los dirigentes sindicales, que hay que transparentar todas las instituciones tripartitas y cambiar, reformar esas normativas que vienen con esos vicios legales. A ver, ¿cómo se tiene que hacer esto? ¿Tiene que hacerse vía diálogo, vía asamblea legislativa, estas reformas, esta transparentación de la que habla Wilfredo? Es que para transparentar, y usted hizo una pregunta, ¿cómo es posible que en tanto tiempo, y aún hoy con el primer gobierno de izquierda que está por fenecer, estas instancias se han mantenido casi intactas? Buena pregunta. ¿Y sabe por qué? Es que la normativa de cómo se crea un sindicato tiene sus inconsistencias. Yo voy a un mercado, yo voy a un parque y les digo a los vendedores, y no estoy para nada menospreciando, les digo, ¿quieren organizarse en sindicato? Tomo sus nombres, sus DUI, hago una supuesta asamblea y con 35 nombres y DUIs los llevo al Ministerio de Trabajo. Lo que se hizo en 20 años se inscribe. Y aquí hay dirigentes que en la bolsa andan los sellos de 10, 20, 30, 40 sindicatos. O sea, hay federaciones y confederaciones en algún momento, y ahí no hay que dimensionar, que hasta son federaciones y confederaciones fantasmas, están en la mano de un dirigente. Esa la lleva a cierto lugar y dice, yo represento a tantos sindicatos. Y en cierto momento, para que un trabajador sea designado a una ¿Y eso le sirve para poder enquistarse en lugares como esos? Es correcto. Para elegir un representante de los trabajadores en el Seguro Social, por ejemplo, se da una oportunidad de que cada sindicato vote, proponga un nombre. Mi sindicato tiene 1.200 afiliados y yo propongo al compañero Berrío. Pero viene alguien que tiene un sindicato, ¿verdad?, con 35 supuestos trabajadores, y ese voto vale igual al mío que a mi sindicato, que tiene 1.200 trabajadores. Y el ministerio, por eso de la no injerencia, muchas veces no cuestiona si fue una asamblea real, si hay hubo un verdadero proceso consistente, real y efectivo en la creación de esos sindicatos. Hay sindicatos que están creados, pero nunca actúan como tal, existen solo en un sello y en la bolsa o en el portafolio de alguien que se cree o existen se considera porque están legalmente inscritos, pero ya no tienen afiliados. Son organizaciones, o sea, ya no tienen representación, son ahí organizaciones tú puedes fantasmas. ver, por ejemplo, que hay un sindicato de algodoneros, de empleados de algodoneros. Ya ni se cultiva. Veamos, actualicémonos, ¿a dónde están? Y todavía continúan sindicatos de luchadores, pero ni siquiera saben. O sea, son sellos, simplemente sellos. Andan con todo un maletín de sellos y no hay existencia de ellos. Entonces, en concreto, y aquí hemos cometido un error y hay que plantear un mea culpa, cuando nos ha faltado mayor agresividad para denunciar esto públicamente. Pero insisto, el que estos ese es un tema interesante y eso se vuelve de alguna manera en una especie de complicidad de ustedes. Y lo digo muy francamente, ¿no? Es un mea culpa el que tú estás diciendo, Joselito. Es que es correcto en la medida en que... Al no denunciar públicamente esto, al no aprovechar los espacios hasta ahora, y yo digo mea culpa, ¿no?, porque debiéramos de ser más agresivos, pero no olviden algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros denunciando también cuando todo el aparato de los medios de comunicación masivos están soslayando o asolapando estas instancias porque le han servido a los gobiernos de turno para la foto de decir que aquí hay sindicalismo, llevarlos a Ginebra, a la OIT con gastos pagados y de pronto decir que en El Salvador se respetan los derechos laborales? Es decir, los medios de comunicación deben de hacer también un mea culpa porque han visto al sindicalismo organizado, y estoy hablando de la mayoría, hay raras excepciones, tu programa es uno de ellos, tu persona, y otros por ahí entre radio, prensa y televisión. Pero la gran mayoría es un verdadero tejido antisindical, antiobrero, y nos han criticado históricamente como antisistema. Por lo tanto, nuestra voz de denuncia se ha visto allá a lo lejos y imperceptible ante el salvadoreño y salvadoreña promedio. Berrío, solo quiero hacer una apreciación. A ver, fíjate que voy a hacer eco de esto de nuevo, ¿no? Los que tenemos ya bastante estar en esta situación, antes incluso de la firma de los acuerdos de paz,
Si nos recordamos de los sindicatos fuertes, como el sindicato del Seguro Social, que sigue siendo un sindicato muy respetado, obviamente, recordamos FEACIES, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pero de repente, en este trajinar comienzan a aparecer federaciones sindicales, movimientos sindicales, y uno dice, ¿y esto es de coyuntura nada más? ¿Esto es para tener una incidencia en algo? ¿Esto representa a alguien? Entonces eso desdice, desprestigia al movimiento sindical. Aparecen sindicatos y desaparecen sindicatos. Entonces dice uno, parece un juego, parece un negocio, parece un negocio para algunos y se desnaturaliza el verdadero sindicalismo. ¿No hay control sobre eso en el país realmente? ¿Ustedes como dirigentes sindicales no tienen un control sobre eso? ¿Es imposible denunciar e incidir sobre esa temática? Obviamente aquí lo que hace falta es la formación sindical para los trabajadores, darles calidad, no solo el número, y preparar cuadros nuevos para que vayan en dirección por la cual todo mundo forma sus sindicatos, sus reivindicaciones, pero que también tengan temas nacionales e internacionales que afectan a todos, como el agua, la salud, la educación. Nosotros, en el Frente Social y Sindical Salvadoreño, estamos dando ya esa formación sindical e incluso buscando ya los cuadros jóvenes. Tenemos ya en el Frente Social y Sindical en efectivo la Secretaría de la Mujer, ya hay una creación, ya andan en las calles, se está organizando a las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Y la mujer. Entonces eso es lo que hace falta. Y obviamente combatir, tener normativas para que ya no haya más, nunca más pseudo dirigentes que traten de representar a los trabajadores. Ya no deben de haber. Pero precisamente debe de ser integral, en el cual el gobierno efectúe junto con los trabajadores cambios, reformas, para que haya una integración y una educación que podemos todos los sectores caminar, incluyendo la empresa privada, porque de eso se trata, la reconstrucción de nuestro país. Y obviamente estamos en ese tema. Acá hay una creación ahorita de la CUS, que es la Coordinadora Unitaria Social y Sindical, para poder armar y articular un movimiento popular con poder de convocatoria a largo plazo, donde acompañemos estos cambios y podamos integrarnos y sacar al país de esta crisis económica en la cual la misma derecha nos ha hundido. Más allá de lo que decía Joselito, de los medios de comunicación, ¿no? También hay personas que han venido viendo de cerca el desarrollo del movimiento sindical y podrían cuestionar lo que yo ya les preguntaba a ustedes acá. A ver, esta misma situación que ustedes están denunciando ahora, de pseudo sindicalistas, de personas disfrazadas de sindicatos, de la existencia de sindicatos solo de sello, es lo que ha evitado la consolidación de un movimiento sindical capaz de enfrentar lo que tú ya decías, los procesos de privatización que se han venido dando y que desde el punto de vista de los trabajadores afecta al bolsillo de los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Cómo consolidar eso realmente, ¿no? ¿Hasta dónde también, digo, Joselito, existe esa culpabilidad, esa situación de que el movimiento sindical tampoco ha sido capaz de articular una respuesta a ese tipo de situaciones? Sí, el mundo laboral es complejo. Sin duda alguna, el modelo neoliberal desarrollador es una mega tendencia. Y en cierto momento, la atomización sindical, o sea, una cosa es los pseudo dirigentes sindicales, que nos han hecho daño. Pocos, pero han hecho daño. Y ese es un factor que hay que considerar fuerte. El otro es una situación donde nos ha faltado mayor creatividad para sobrevivir en tiempos de globalización. Pero la creatividad tiene sus vaivenes. Hoy de nuevo el movimiento sindical y social está resurgiendo. Estamos con un gobierno de la alternancia donde vamos a acompañarlo y a cuestionarlo de manera constructiva. La lucha y la propuesta debe ser siempre un planteamiento de los sindicatos. En ese sentido, también el mundo, los empresarios, las tecnologías, los nuevos avances de la ciencia crean una situación de base
donde el trabajo decente, el trabajo digno, se está tambaleando. Y yo no sé, aquí salen cada día profesionales en el sector de comunicaciones, abogados, doctores, que lo que los está esperando es un sueldo casi mínimo por un momento. Es decir, no solo es al obrero que no logró terminar sus estudios, el que el modelo está reventando a medio mundo, porque el modelo en sí trae una situación de lo que se conoce como flexibilización laboral, que es todo un contenido filosófico, ideológico y normativo que se implementa en los países con el supuesto de la eficiencia y productividad. Y hay que entender entonces que los dirigentes debemos de entrar en un proceso de análisis más científico de la realidad del mundo laboral, junto con los trabajadores, para tener siempre la base ideológica, pero el aspecto técnico y científico de enfrentar estos nuevos cambios que no tenemos control de manejarlos, al contrario, nos arrastran, y es ahí donde debemos de no solo sobrevivir, desarrollarnos en tiempos de crisis. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial o la siguiente pausa comercial. Este es un tema interesante, ¿no? Porque también hay que entender y explicar y educar también qué es ser sindicalista. Ser sindicalista no significa ser antisistema, significa luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que tienen, por supuesto, consagrados incluso en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo, ¿no? En algunos casos, digo. Eso es ser sindicalista, no significa, crear un sindicato no tiene que ser sinónimo de antagonismo o de entrar en conflicto con la patronal, es de reclamar simple y sencillamente los derechos, pero tengo la impresión también de que aquí hay muchos que se creen sindicalistas y no saben ni tan siquiera lo que es ser sindicalista o ser miembro de un sindicato, ¿no? Es el tema de lo que tú hablabas de la educación a la futura generación. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Exactamente. De regreso, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que hace Juan Guzmán, que nos está viendo, por supuesto, me da pie para volver a reafirmar, ¿no? Lo que dije antes de la pausa comercial. ¿Por qué ser sindicalista es sinónimo, dice, de conflicto y el abuso por los empleados en su puesto de trabajo? Dice Juan Guzmán. Berríos. Bueno, es obvio, falta de educación por parte de los trabajadores, o el sindicalista no le ha dado su formación sindical. Aquí debemos de estar claros que aparte de tener derechos, tenemos deberes. Llegar a la hora adecuada a las labores y atender bien al cliente. Nos debemos al cliente, ¿va? Y precisamente ahí es donde debe descentralizarse esta situación. Ajá. Y habría que entendernos, la empresa privada y el sindicalista deben de llevarse bien, respeto mutuo, y ambos ver al cliente. Sobre la base del respeto a los derechos laborales. De los derechos laborales. Nuestra ley, la legislación laboral. Cumplir las obligaciones, ¿no? Que ese es un tema importante. Correcto. No es buen sindicalista aquel que solo ve sus beneficios, pero que no cumple sus obligaciones también. Y hay que señalar algo bien importante. Para ser sindicalista hay algo que deben de tomar en cuenta. Debe ser un líder natural, en el cual dé gusto el trabajador que lo sigue, que vela y lucha por esa justicia social que se viene buscando, pero que también ve la problemática nacional y temas internacionales que nos puedan afectar a todos. Joselito. Es que cuando el amigo que escribió dice, si ser sindicalista es sinónimo de conflicto, es que en parte tiene razón. Porque hay conflicto entre el dueño de la empresa, el propietario de los medios de producción y la fuerza laboral. Pero el sinónimo de conflicto ha existido en la humanidad desde sus orígenes. Que entonces hay que entender como sindicalista es aquel que representa a los trabajadores, que en cierto momento entra en contradicción con el propietario de la empresa, pero ambos están obligados a superar el conflicto. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué lo debemos de superar? Porque yo necesito mi empleo,
pero el empresario necesita mi fuerza de la fuerza trabajo. laboral, ¿no? Y en este momento tan competitivo, todos hay que unir esfuerzos para sacar adelante al país, y entonces debemos de hablar de eficiencia, de productividad. La burocracia estatal, y digo burocracia en términos de, no de desdén, debe entender que le sirve, que bajo los impuestos que se generan, se sacan los salarios, y ellos deben de atender bien a las personas en un hospital, en un ministerio. Es su obligación, y eso no es pecado decirlo, pero también deben exigir sus derechos, si les deben el bono, el escalafón. También en el sector privado los dirigentes, en el caso mío, trabajo en una empresa eléctrica, para nosotros no es nada, no es un dogma, no es un contrasentido hablar al trabajador y decirle: respetemos nuestro horario, seamos corteses y eficientes con el cliente, porque si no lo atendemos bien, se te va a la competencia. Sí, claro, claro. Indudablemente que así tengo capacidad yo de representar a buenos trabajadores. Sí, claro. El mejor dirigente, y es fácil ser dirigente cuando vos representás trabajadores que no se aprovechan y que son productivos y que son eficientes, pero que exigen sus derechos. Y es que eso no le ha gustado históricamente al sector empresarial, que los trabajadores se organicen. Y entonces, ¿cómo se organiza la empresa privada? La Cámara de Comercio, la ASI, que es la Asociación de Salvadoreña de Industriales, el sector banquero, la representado NEP, por la NEP. La NEP en sí es el sindicato de los empresarios. Qué bien que se organicen, pero que permitan que los trabajadores nos organicemos, porque tenemos derecho, que la Constitución misma los considera y los estipula. Claro, mira, se nos va a quedar corto el tiempo, pero vamos a ir con la Radio 109. Tony Cabezas está ahí también hablando sobre este tema, pero desde otro enfoque, del enfoque de la prevención de el ambiente riesgos laboral, sí, de este tema de la prevención de accidentes laborales, bueno, ¿no? Que es tan importante que las empresas y el Estado, a través de esta nueva legislación, pueda proteger a los trabajadores mientras ellos realizan sus labores cotidianas en sus lugares de trabajo. Qué gusto saludarte nuevamente, Romeo, a ti y a tus invitados, que veo que son parte de... Sí, mira, está Wilfredo Berríos del Frente Sindical Salvadoreño, está también Joselito Acosta, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica de nuestro país. Creo que es hasta obligación nuestra, es justo que este día habláramos de este tema, ¿no? Habláramos sobre la situación sindical en nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos abordando, como decíamos, el Día del Trabajo desde la perspectiva de la prevención de riesgos con, bueno, él es parte de la familia de 109, pero ahora está en su papel de perito acreditado en sistemas de gestión. Mauricio Urrutia, ingeniero, está aquí con nosotros. Te va a saludar, Romeo, a ti y a tus invitados. Hola, Romeo, buenos días. ¿Qué tal a los invitados de Canal 12? ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Y tiene que ver con esto también, porque una buena labor sindical, una buena organización sindical, vela también por ese tema, ¿no? A ver, el ambiente en que laboran los trabajadores en determinada industria, empresa, etcétera, ¿no? Está amarrado una cosa con la otra. El clima laboral le interesa al trabajador y a su familia, pero le interesa al empresario. Un trabajador dignificado, un clima laboral, digamos, adecuado, hace que un trabajador cuide la empresa, hace que un trabajador cuide lo que hace, la herramienta, y se cuide el mismo para no tener accidentes. Claro. Entonces la empresa mejora en sus ingresos, mejora en sus ahorros. Así es que definitivamente un clima laboral es obligación del trabajador organizado y del empresario, que debe permitir que Mauricio, y evitar los riesgos, ¿no? Se trata de eso, de neutralizar los riesgos en los centros de trabajo o en los lugares de trabajo. Y es que hay algo bien importante. No solo vamos a exigir que nos den el casco, el equipo adecuado, es obligación nuestra utilizarlo, y ahí es el sindicato que debe de educar al compañero que se ponga el cinturón, el casco, los zapatos correctos. Técnicamente, Romeo, si me permitís, resulta que hay que hacer esto en dos etapas. Lo primero que tú tenés que hacer es identificar los peligros. Lo otro que tenés que hacer es evaluar los riesgos que esos peligros conllevan. Una vez evaluados los riesgos, en buen salvadoreño podemos decir si hay un peligrito o un peligrote, y así le pones un controlito o un controlote, o varios controles que sumen el controlote. Eso se requiere de mucha técnica, no es mucho entusiasmo, es decir, hay bastante sentido común, pero hay mucha técnica en medio, y eso es lo que hay que aprender.
Pero mira, Tony, quiero comentarte que hemos estado conversando aquí con Wilfredo y por supuesto con Joselito sobre este tema que es también una parte importante, diría yo, el corazón del movimiento sindical en el país. Y es que ellos dicen, es que estamos seguros que hay pseudo sindicalistas en el país que están ocupando lugares importantes en tripartitas que no deberían de estar ya, pero que siguen enquistados desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que lo peor de todo es que han validado medidas políticas y decisiones que al final han perjudicado a los trabajadores y las trabajadoras. Ese creo que es una de las principales situaciones que tienen que estar velando ellos y que van a velar a futuro sin duda. Sí, yo les tengo una pregunta, porque ¿cómo cambiar esa impresión que hay del trabajo sindical? De que el sindicalista o el que busca un puesto, y estoy hablando de una percepción ¿Qué valedera? Que hay que discutirla, además. De que el que busca un puesto en una junta directiva de un sindicato lo hace para no trabajar, para estar asusando a la gente. Para favorecerse. Para favorecerse. Y al final hay empresas que terminan cerrando, ¿verdad? Como producto de una labor sindical inadecuada o no propia, ¿verdad? Y da al traste con puestos de trabajo, o hay empresas que dicen, bueno, yo mejor no me complico con esta gente. Claro, aunque hay de todo, ¿no? Hay empresas que terminan cerrando para no pagarle a los trabajadores, ¿verdad? Hay malos para no cumplir sus obligaciones. Joselito, te escucho a ti después a Wilfredo. También hay malos empresarios. Pero la pregunta de Tony. ¿Existe esa percepción? Esa estigma de que una empresa cierra porque los trabajadores se organizan en la historia de este país, si hay alguno o dos casos, por favor, búsquenlos con lupa. La verdad es que aquí el poder histórico de los empresarios ha sido que son capaces de despedir a toda una cantidad de trabajadores por evitar hacer un sindicato, y si no, vean la historia hoy en internet que se puede. Pero en todo caso, por lo que dice el amigo, es correcto. Un dirigente sindical, un sindicato debe prever su impacto en acciones de hecho. No voy a poner en peligro los puestos de trabajo por un capricho. No voy a poner en peligro los puestos de trabajo por una petición que la empresa me comprueba que en este momento no la puede satisfacer. Pero si nos damos cuenta que hay buenos ingresos y que no quiere parte de ese pastel repartirlo, indudablemente me reservo el derecho de presionar dentro de la sensatez de la normativa y donde el tino del dirigente vaya encaminando la lucha. Y cuando hay medidas extremas es porque el empresario ha tomado medidas extremas. Finalizo con esto en torno al tema. Vean ustedes los países prósperos de Europa, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, el nivel de sindicalización profesionales. Y hay sindicatos de empresarios, de patronos, hay sindicatos de policía, hay sindicatos en el ejército, sindicatos de jueces. Entonces aquí nos hemos quedado con ese estigma que hay que superar. Y en tal sentido, hoy más que nunca el llamado es a la reconciliación, trabajadores, gobierno, empresarios, para salir adelante. Ok, Wilfredo. Bueno, brevemente ya el compañero lo manifestó. Aquí es que nos sentemos ambos sectores, la empresa privada y el sindicalista, a educarnos ambos. Y obviamente hay una ley que precisamente hoy en mayo comienza a funcionar, que es la ley de riesgos y de seguridad. Ahí están derechos y obligaciones que tocan al empresario y al trabajador. Si el empresario no cumple, es multado. Y si el trabajador tampoco cumple dentro de esa cuestión, de la misma manera es señalado y multado. Claro. A ver, ya entró en vigencia, si no me equivoco, hoy en mayo, sí. Mauricio. Sí, desde mayo del 2012. Está en vigencia, ¿no? Sí. Bueno, Tony, muchas gracias. Saludos para Mauricio también. Un abrazo para ustedes ahí en la radio. Hasta luego. Bueno, Joselito, también muchas gracias. De radio. Gracias, Wilfredo, por haber estado con nosotros. Gracias a Canal 12 y a su persona. Bueno, es un gusto haber escuchado su opinión respecto a este tema en este día tan importante, el Día Internacional. Nosotros de aquí salimos para la marcha ya. Porque ¿Que arranca dónde la marcha? Bueno, en el caso nuestro, Metrocentro, hasta llegar a Salvador del Mundo, donde llegará el presidente electo. Salvador Sánchez Serén va a estar. Ahí me acuerdas, me olvidó traer una foto donde apareces en la época del conflicto. ¿No? Sí. Parece que estabas en el 6. Esa ahí foto te tengo ahí. La voy a recoger ahora mismo porque me parece que es histórica. Te la voy a traer. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos en breve.